En nombre de la Secretaría del Egresado de la Facultad de Odontología, hoy me es grato presentar a dos profesores de la casa, al doctor Pablo Loyola González y al doctor Nelson Rugani. Los doctores hoy nos van a hablar de desafíos de los extremos libres en rehabilitaciones orales. Los doctores, el doctor Pablo Loyola González es doctor en odontología, es profesor universitario en el área de rehabilitación oral, es profesor titular de la Cátedra de Prostodoncia 4B de la Facultad de Odontología, es docente de curso de posgrado de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Odontología, es docente investigador con publicaciones en revistas científicas, con trabajos científicos tanto en congresos nacionales como internacionales, evaluador en proyectos de investigación. El doctor Nelson Rugani es doctor en odontología, es magíster en educación superior, es profesor adjunto de la Cátedra de Prostodoncia 4B, es director del Servicio de Rehabilitación Bucal de la Facultad de Odontología, es secretario de Relaciones Interinstitucionales de la Facultad de Odontología de nuestra facultad. Y bueno, para mí es muy grato hoy tenerlos acá en esta conferencia que vamos a compartir con todos ustedes. Un par de cosas antes que puedan comenzar los doctores. Vamos a resaltar las preguntas una vez que hayan terminado sus presentaciones, así lo hacemos de manera ordenada. Y a medida que van hablando los doctores va a aparecer un link en el chat, donde ahí deben completar sus datos para que puedan recibir su certificado. No hace falta que coloquen sus datos en el chat, entran a un link que se colocará en el chat y así podrán recibir sus certificados. Bueno, en nombre de la Secretaría del Egresado, en nombre mío, en nombre de Nicolás, en nombre mío, doctora Florencia González, doctores, cuando ustedes quieran, pueden comenzar con su conferencia. Muchísimas gracias. Pablo, estás silenciado. Ahí. Hola, ¿ahí estamos? Bien. Bueno, buenas noches a todos. Desde ya, en nombre de Nelson y mío, la presentación inicial la voy a hacer yo, pero bueno, en nombre del doctor Rugani y mío, agradecemos a este ciclo de videoconferencias de la Secretaría del Egresado de la Facultad de Odontología, que siempre trabaja en pos del egresado, ¿no? En pos de seguirnos dando actualizaciones, extendiendo nuestra casa de estudios a la comunidad. Así que a la Secretaría del Egresado de la Facultad de Odontología, en nombre de la doctora Florencia González, y uno de los pilares que Nico nos ayuda con la parte tecnológica, el doctor Nicolás Peralta, muchísimas gracias a ambos. Y por ende, obviamente, a nuestra querida facultad. Y obviamente a todos los que están conectados, que se van a conectar con nosotros este rato para charlar un poco de lo que nos apasiona, ¿no? De esto bueno, cada uno tendremos una especialidad, pero digamos la odontología nos apasiona a todos. Seguramente por eso estamos aquí conectados, porque si no, viernes a la noche no estaríamos aquí. Así que bueno, dos cositas más. La conferencia la charla tiene dos partes. La primera parte está a cargo del doctor Nelson Rugani, la segunda parte está a cargo mía. Cuando Florencia nos comenta esta posibilidad o nos hace la invitación a este ciclo de conferencias, con Nelson Café por medio dijimos, ¿qué podemos dar? ¿Qué podemos dar que sea algo de nuestra cátedra, digamos? Que también sea una extensión de lo que venimos haciendo a los colegas que ya dejaron la facultad, o los que están transitando para que repasen un poco. Entonces dijimos hablar de esta temática de los extremos libres. Nosotros tenemos esta problemática de los extremos libres en las prótesis parciales removibles, que es como lo más básico que nosotros venimos rehabilitando en nuestra cátedra.
Sabemos que estas prótesis parciales removibles tienen una problemática, que es lo que vamos a tratar de abordar hoy. Vamos a tratar de abordar una problemática de, digamos, de la biomecánica de estas prótesis. Vamos a conocer el terreno donde actúan estas prótesis, todas las adaptaciones y las desadaptaciones y las mejoras, desde la más simple y de antaño hasta las más modernas, con que estamos abriendo, ¿no es cierto?, un poco la cabeza a un nuevo mundo, a la tendencia actual de estas prótesis parciales removibles. Por eso va a ser como un caminito de lo más viejo a lo más nuevo. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a comenzar con la primera parte a cargo del doctor Nelson Lugani. Gracias, Pablo. Gracias a la facultad, gracias a Florencia, gracias a Nico. Por supuesto que es como dijo el doctor Pablo Loyola, desde la cátedra de prostodoncia 4B, llevamos un largo camino y un recorrido bastante conceptuoso sobre este estudio de los extremos libres, porque en realidad es lo que más trabajo nos da a nosotros y también le da a nuestros alumnos poder trabajar en ellos en virtud de un montón de situaciones que vamos a comentar ahora. Entonces, esperamos que esto les sea útil. Vive en la práctica diaria la problemática del extremo libre, se vive desde la parte estudiantil y también en la profesión. Nunca se deja de aprender de los extremos libres. Es una biblioteca aparte el extremo libre en las prótesis y en el terreno. Así que vamos a comenzar con el permiso de todos ustedes. Vamos con la primera. Un segundito, ya se conecta. ¿Y voy yo? Sí. Bien. Comenzamos diciendo, el edentulismo es un estado de la salud bucal que corresponde a la ausencia de elementos dentarios. Se clasifica en edentulismo parcial y edentulismo total. Las causas que lo producen son multifactoriales, siendo las principales la caries dental, la enfermedad periodontal, agenesias, traumatismos y factores socioculturales. Bien, ahora veamos el edentulismo parcial. Corresponde a la ausencia parcial de elementos dentarios. Este puede ser superior, inferior o ambos. También debe considerarse el sector de la cavidad bucal que compromete al sector anterior, medio o posterior. El edentulismo parcial posterior, en este tipo de edentulismo se caracteriza por la ausencia del pilar posterior, que denominamos brecha a extensión distal o extremo libre, pudiendo ser superior, inferior, uni o bilateral. En 1925, Edward Kennedy diseñó una clasificación topográfica para el desdentado parcial. La misma se basa en la relación que guardan los elementos pilares con las brechas desdentadas. Posee la ventaja de la visualización inmediata del caso, facilitando la planificación y diseño de las futuras rehabilitaciones protésicas en desdentados parciales. Es de nuestro interés la clase 1 y 2 que nos exponen los extremos libres. Veamos. Esta es la clase 1 de Kennedy, que es una clase que es un desdentado bilateral posterior, como dijéramos antes en los conceptos previos, que podrían ser los extremos libres. Esta clase de 1 de Kennedy presenta 4 subclases, que ustedes las pueden visualizar perfectamente. Estas subclases hacen referencia a las pequeñas brechas que tiene este tipo de desdentamiento. La clase 2 de Kennedy es un desdentado unilateral posterior. También presenta 4 subclases. Entonces, cuando
el léxico nuestro en el tratamiento del paciente y con nuestro docente y nosotros con nuestros alumnos, ya no hablamos desde dentado bilateral posterior, unilateral posterior, sino que nombramos directamente a la clase de Kennedy, que después de 100 años sigue vigente. Veamos ahora los componentes del extremo libre. Tiene un componente óseo, otro muscular y también mucoso. Hace referencia, en esta charla vamos a hacer referencia sobre todo al componente óseo, del maxilar superior y de la mandíbula. En el maxilar superior vamos a referenciarnos al reborde alveolar residual, a la tuberosidad maxilar y a los senos maxilares, y en la mandíbula la referencia va a estar dada al canal del conducto dentario inferior y al reborde alveolar. Bueno, el componente óseo, aquí presentamos al maxilar superior, el maxilar inferior, y comenzamos con los conceptos. El reborde alveolar o residual está constituido por el proceso alveolar remanente sumado a la fibromucosa, conformando una verdadera unidad óseo-mucosa. Con respecto al proceso alveolar residual, después de las extracciones dentarias, se produce una reorganización a nivel de los alvéolos vacíos. En este proceso interviene la reabsorción de las paredes óseas alveolares que se adelgazan y disminuyen su altura. Seguidamente, el hueso laminar se posiciona en la cavidad alveolar. Según Abbott y colaboradores, la cicatrización conduce a un volumen estable entre las 8 y las 10 semanas, y la pérdida de altura está en función de la dimensión de las crestas alveolares antes de la extracción, el número de dientes extraídos, la fractura o no de la tabla durante la cirugía, las complicaciones postoperatorias como la alveolitis, que son las responsables de complicar o retardar dicha cicatrización. Para Crum y Roney, la absorción existente al final de los 2 primeros meses constituye el 50% de la reabsorción total en término medio. También aseguran que la pérdida es mayor siempre en la tabla más delgada, la vestibular. El reborde residual queda conformado entonces de esta manera. Hueso basal, donde se insertan la mayoría de los músculos, el hueso alveolar o residual, es lo que quedó, y la esponjosa interna. Después de este periodo continúa un proceso de reabsorción ósea durante toda la vida, que eso está ligado a la individualidad del paciente, ligado a factores locales como la ley de Bosé y la ley de Jores, y la vascularización. Los factores generales están vinculados al metabolismo de hormonas, vitaminas, que es una identidad de cada individuo. Puesta en valor la reabsorción, en el maxilar superior ocurre de manera centrípeta y en el maxilar inferior ocurre de manera centrífuga, como muestra la imagen. ¿Sí? La próxima. Antes de decir las variaciones morfológicas del reborde residual, tenemos que decir que la reabsorción fisiológica y atrófica sucede con una velocidad, digamos, en el maxilar inferior mucho más que en el maxilar superior. El que más sufre la atrofia de la reabsorción es el maxilar inferior y también el que es más complicado su tratamiento en las rehabilitaciones. Ahora sí, decimos que las variaciones morfológicas del reborde residual, en el sentido mesiodistal y vestíbulo lingual, veremos. Un segundito, por favor. Veremos que en mesiodistal tenemos distintas variantes morfológicas. Tenemos paralelo, ascendente hacia distal, ascendente hacia mesial, cóncavo, eso el mesiodistal. En vestíbulo lingual tenemos normal, alto, estrangulado y filo de Kuchet. Esto es muy importante poder clasificarlo antes de nuestro tratamiento protésico, porque cada uno tiene algunas condiciones que le son propias. Veamos las variaciones morfológicas del reborde residual en el sentido mesiodistal. Ustedes tenemos la primera expresión que nos dice que es paralelo. Ustedes ubiquen el reborde
al plano oclusal de los elementos dentarios de esa supuesta prótesis, y van a ver que las fuerzas son verticales, ¿sí?, al reborde, lo que lo hace muy propio y muy conveniente para el tratamiento protésico, porque este tipo de fuerza produce una reabsorción muy suave y también una posición que permite mantener el nivel óseo. No así sucede lo mismo en el reborde de tipo ascendente hacia distal. Si ustedes siguen la imagen, va a ver cómo el reborde se hace hacia distal, y las fuerzas ya no son paralelas, sino que hay una axialidad donde dice F2, ya no es paralela, sino que es axial, y también la podemos ver con cierto grado de inclinación hacia mesial, porque es ahí donde concurren las fuerzas, no se me vea, produciendo una reabsorción marcada. Vamos con la próxima. Seguimos con el ascendente mesial. Fíjense ustedes que este ascendente mesial ya no produce un solo tipo de fuerza, sino que ustedes vean F2 y F3, ya hay una descomposición del paralelogramo de fuerzas en el sentido de que los dientes de la prótesis están ejerciendo una fuerza que se descompone en dos, que acelera la reabsorción. Después tenemos el cóncavo en la imagen inferior derecha, donde ya no hay ni una ni dos fuerzas, ya hay tres fuerzas que se descomponen y la reabsorción es mucho más rápida y más acelerada. Próximo. Muy bien. Eso fue en el sentido mesiodistal. Ahora lo veremos en el sentido vestíbulo-lingual. Acá tenemos 5 tipos de morfología. Tenemos el A, que es normal, el B, que es alto, el C, que es bajo, el D es estrangulado y E, el filo de cuchillo. Los 3 primeros son aceptables. Los 3, perdón, vuelvo. Perdón. Decíamos ¿Por qué que silenciaste esto? los ¿Por qué no 3 quiere hablar? ¿Te primeros son escuchan? muy aceptables para el soporte de nuestra futura prótesis, porque, digamos, tienen condiciones de estabilidad. No así el estrangulado y el filo de cuchillo. Sobre todo el filo de cuchillo es el peor terreno para sentar una prótesis removible, en virtud de la sensibilidad que produce y de la reabsorción que produce, porque el nervio dentario inferior, el conducto, se nos expone rápidamente en una zona más superior, y entonces el paciente acusa bastante molestias. La próxima. Ahora veamos el maxilar superior. Vamos a ver las tuberosidades, que es una cuestión que debemos tener muy en cuenta, como así debemos tener muy en cuenta todos los reparos anatómicos y la superficie de nuestro terreno protésico, nuestra futura prótesis. Si nosotros no conocemos y no diagnosticamos bien nuestro terreno de extremo libre, después solucionar los problemas una vez confeccionada la prótesis es mucho más problemático, valga la redundancia. Entonces es muy bueno en el estudio del terreno el examen, la inspección, y no se nos tiene que pasar absolutamente nada para que nuestra prótesis funcione bien. Entonces veamos el tema de las tuberosidades para el maxilar superior. Tenemos 4 clases, la clase 1, la clase 2, la 3 y la 4. Veamos sus consideraciones. La clase 1 es una tuberosidad pronunciada, como se ve en la imagen, de altura media, sin zonas retentivas. Acá disentimos un poco con este concepto, porque sí tienes zonas retentivas. Vamos con la clase 2. La clase 2 están un poco reabsorbidas, pero tienen un relieve y apto para la prótesis. La clase 3, prácticamente inexistente. Acá su utilidad es nula, porque está toda reabsorbida prácticamente y es difícil o no es útil para la prótesis. La clase 4 es una tuberosidad muy desarrollada con retenciones óseas muy voluminosas en ambos lados que requiere intervención quirúrgica. La prótesis produce ulceraciones y además ocupa la dimensión vertical posterior que no hace posible
colocarle a nuestra prótesis los elementos dentarios en forma y posición. Dejando atrás las tuberosidades, también otro reparo anatómico muy importante que tienen los extremos libres en el maxilar superior son los senos paranasales. Ustedes ven en la imagen, volvela por favor. Ustedes ven en la imagen que existen varios tipos de senos que son todos paranasales. El que nos interesa a nosotros es el seno maxilar. El seno maxilar se forma en el estado embrionario en las 12 semanas por una invaginación del tejido ectodérmico. Entonces, cuando está dentro del estado fetal ese seno, se comienza y se llena de líquido. O sea, empieza a estimular la parte funcional del desarrollo del seno. Ustedes pueden ver en la imagen y en las referencias, dice uno recién nacido, es un seno pequeño, ¿sí? Cuando empieza la erupción dentaria, ese seno se empieza a desarrollar y a neumatizar, y a los 12 años tiene una morfología y un tamaño importante, con un volumen importante, y cuando llegamos a adulto, el seno está completamente desarrollado, y su deformación comienza cuando empezamos a perder los elementos dentarios, porque prosigue una neumatización del seno y está vinculada a la relación y a la pérdida de los elementos dentarios. Su forma es piramidal, pero una vez que empezamos a perder elementos dentarios, ese seno se empieza a invaginar, que se llama neumatizar, y nos cambian las consideraciones. El seno, sus funciones, recuerden bien, yo sé que ustedes todos lo saben, es, al ser una cavidad bastante importante dentro del hueso maxilar, disminuye el peso de la cabeza, de la cara. También humectifica el aire y también es una gran productora de moco por sus células caliciformes en su epitelio pseudoestratificado ciliado, ¿sí? Y también es un equilibrador de la temperatura del aire. Es una resonancia magnética, es una caja que sirve para hablar y sonar. Entonces, debemos prestarle mucha atención al seno maxilar en nuestro tratamiento y considerar que en el maxilar superior, la rehabilitación que el doctor Loyola va a explicar en unos instantes, en el maxilar superior, las prótesis removibles funcionan bastante bien, y no así en el maxilar inferior, porque es extremo libre, es bastante complicado, entonces tenemos que ir adecuándonos a distintas posibilidades de tratamiento. En el maxilar superior, digamos, es buena la PPR, la prótesis parcial removible, y en el maxilar inferior no tanto. Pero en el maxilar inferior, la solución con implantes es mucho más segura que en el maxilar superior, y ya veremos por qué. Adelante. Y ahora entraríamos a hablar de distintas posibilidades. La clasificación de los rebordes residuales de MIS, que es un investigador y un gran clínico muy especializado en la parte de implantología, hizo una clasificación de los rebordes alveolares donde dice que el grado 1 debe superar la distancia vertical del reborde al piso del seno. El grado 1 es superior a 10 milímetros. El grado 2 tiene que estar entre 8 y 10 milímetros, y el grado 3 se encuentra entre los 4 y los 8 milímetros, y el grado 4 es inferior a 4 milímetros. Bueno, el grado 1 y el grado 2 no repercutiría en problemas en la colocación de implantes, así como se presenta el terreno. Pero el grado 3 y el grado 4 es más complicado porque tendríamos que ir a una intervención quirúrgica para hacer un levantamiento del piso del seno para que los implantes tengan su medida adecuada. La próxima. Y acá hay unas imágenes radiográficas donde tenemos clase 4 cuando la distancia es menor a 4 milímetros. Tenemos clase 3 cuando supera la posibilidad de los 4 milímetros y va hasta 8. Y tenemos la clase 1 que prácticamente no hay distancia
no hay distancia para la colocación de implante de ninguna manera, porque estaríamos en una distancia vertical del piso del seno al reborde en menos de 4 milímetros. Así que bueno, esto es como para que ver cómo Misch tomó la distancia vertical del reborde al piso del seno. La próxima. En el maxilar inferior, ¿sí?, el reparo anatómico importante es el recorrido del conducto dentario inferior, su desembocadura, ¿sí?, en el agujero mentoniano. Su recorrido va ubicado de esta forma. Está ubicado en la mandíbula y es por donde transcurren los nervios y vasos alveolares inferiores. Nace en la cara interna de la rama ascendente, por detrás de la espina de Spick, se dirige hacia abajo y adelante. Generalmente está hasta el segundo premolar, donde se divide en dos ramas. Esto lo saben bien de anatomía. La rama externa es el conducto mentoniano, que termina en el foramen mentoniano. La rama interna, el conducto incisivo, que termina debajo de los incisivos anteros inferiores. Por secciones puede presentarse con diferentes formas: circular, oval o periforme. Las investigaciones coinciden en que el conducto dentario inferior se encuentra en mayor porcentaje más cercano a la tabla ósea lingual y al margen inferior de la mandíbula, pero tengamos en cuenta que después de la tabla lingual cruza hacia la vestibular para desembocar en el agujero mentoniano. Muy bien, y acá son cortes transversales y también longitudinales, donde se muestra la tabla vestibular, la tabla lingual, y fíjense que va pegado a la tabla lingual, ¿sí? Y también nos muestra cómo se ramifica. A veces no hay un solo conducto dentario inferior, sino que tiene ramificaciones. A veces esto ocasiona algún problemita con la anestesia, porque, digamos, al estar ramificado, inerva más zonas. Fíjense que también el agujero mentoniano, por ahí en distintos pacientes, no es único. Por ahí hace 2 o 3 agujeros mentonianos, ¿sí? Bueno, esto es simplemente topográfico, vamos. Bueno, ahí ustedes pueden ver del lado derecho y del lado izquierdo cómo se expresa el foramen mentoniano, no en una sola desembocadura, sino que se ramifica. Y bueno, a tener en cuenta esto, ¿sí?, para el tratamiento de nuestros pacientes. Y ahora viene una clasificación también que sirve mucho para implantología, del Lecom y SAR. Clasificaron el hueso de acuerdo a su histología. Tenemos el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3 y el tipo 4. Ustedes pueden ver en la imagen que el 1 y el 2 tienen una gran cortical de hueso compacta y con presencia central de una esponjosa que, de acuerdo al ordenamiento de sus trabéculas, la hace más densa o menos densa. Los 1 y 2 son apreciables para implantes. Los 3 y 4, bueno, no es que no se pueda, pero debemos considerar que esos huesos son un poco más blandos. La próxima. Esta clasificación bastante completa de Carl Misch, él clasificó de acuerdo a la densidad ósea y clasificó en D1, que es una cortical densa. Análogo táctil, la compara con la dureza de la madera de roble. Esto es muy duro, el roble es una madera muy dura, por lo tanto es un hueso duro, es un hueso compacto. Este hueso lo encontramos en la región anterior del maxilar inferior. Esto es importante tenerlo en cuenta. La densidad ósea número 2, de 2, es cortical porosa con un trabeculado grueso. Esto hace a la madera de pino blanco, a la tactilidad de la madera de pino blanco. Este hueso lo encontramos en la región anterior y posterior del maxilar inferior y en la región anterior del maxilar superior. D3, cortical porosa, es una madera bacha. Acá ya entramos en un hueso mucho más blando. Está en la región anterior y posterior del maxilar superior y en la región posterior del maxilar inferior. D4 ya es un hueso muy blando
es símil a corcho, madera de corcho, y tiene un trabeculado fino, ¿sí? Poca cortical, por supuesto, mientras más blando, menos cortical hay, y es la región posterior del maxilar superior, es la región de la tuberosidad, es una región de hueso muy blando, es muy acartonado, y para la estabilidad primaria de los implantes no deja de ser una complicación. La próxima. Bueno, esta es la muestra histológica de la densidad ósea de Mills que vimos recién. Ustedes pueden apreciar aquí en la imagen. El D1 es casi todo hueso compacto. El D2 ya tiene un trabeculado esponjoso en la parte central. El D3 mucho más. A medida que avanza la esponjosa, disminuye la cortical. Y eso da la tactilidad que Mills decía. La próxima. Muy bien, y fíjense este estudio de Mitch, donde, de acuerdo a la posición topográfica de los maxilares, es donde la supervivencia de los implantes le otorgaron un mayor porcentaje. 100% en la región mandibular anterior, ¿sí? Con ese tipo de hueso, 92% en otra región, en la región media del maxilar inferior, también logró buena estabilidad primaria. En la región anterosuperior también con un 94% logró muy buena supervivencia de sus implantes y donde logró menos fue en el maxilar superior, en la parte media y posterior con un 78%. O sea, esto está vinculado a la calidad ósea, que evidentemente la tenemos todo, porque es nuestra histología, pero son las zonas de cuidado donde mayor cuidado tenemos que tener en la colocación de implante por la calidad de hueso que tenemos. La próxima. Bueno, estas son imágenes histológicas. Fíjense que en la figura superior izquierda, tenemos que la región posterior de la mandíbula es un hueso de Mitch D3, ¿sí? Donde evidentemente es un hueso bueno, pero ustedes pueden ver una cortical compacta y con un trabeculado en su parte central, con trabéculas y espacios medulares bastante marcados. Comparándolo en la zona mandibular con D2, fíjense cómo el espacio trabecular y las zonas alveolares son de mucha menos expresión, son más chiquitas. La próxima. Bueno, la región anterosuperior del maxilar superior es un D3, ya no es un hueso tan bueno, y la región posterior del maxilar superior D4 es un hueso muy blando. Entonces, evidentemente, como les decía, la estabilidad de los implantes se garantizan un poco menos. Bueno, esto ha sido un panorama, porque estudiar el terreno, conocer el terreno, saber qué tenemos que buscar, ¿sí? No hemos hablado de torus palatino, digamos, se trató de dar una introducción para que el doctor Pablo ahora pueda hablar de las rehabilitaciones sobre estos sectores. Muchas gracias y espero que sea de utilidad para ustedes. Bueno, muchas gracias, Nelson. Lo que ha hecho el doctor Rugani, digamos, lo que ha expresado el doctor Rugani, es aproximadamente, digamos, contarle cómo es la mecanobiología de los maxilares, ¿sí? Digamos, contar lo que es anatómicamente los sectores posteriores, tanto del maxilar superior como del maxilar inferior, que todo esto, conocer los tejidos, tanto los tejidos blancos, los cortes histológicos, los tejidos óseos, los procesos fisiológicos de reabsorción, es lo que nos hace conocer a nosotros el terreno sobre el cual vamos a trabajar. Y muchas veces ese terreno nos condiciona el tipo de rehabilitación que nosotros vamos a realizar para solucionar la terapéutica de los extremos libres. Porque si tenemos un seno procidente, como estuvo hablando recién el doctor Rugani, nos va a condicionar o no la colocación de implantes.
Si tenemos un hueso de baja calidad, nos va a condicionar la posibilidad de poner implantes. Es decir, nosotros tenemos que conocer el terreno y la biología y la mecanobiología de los maxilares para poder dar distintas propuestas que lleven a una rehabilitación que el paciente tenga satisfacción, o sea, que sea una rehabilitación confortable y no esas rehabilitaciones que padecen, porque muchas veces nuestros pacientes nos dicen que su prótesis parcial removible lo tiene en la cajita de su mesa de noche o su mesa de luz. Entonces, básicamente nosotros, como dijimos, estamos en la segunda parte de los desafíos de los extremos libres en las rehabilitaciones orales. Y cuando nosotros vemos, nosotros estamos viendo, digamos, un segundito también, que quiero sacarle acá que me tapa a mí la... Lo que tenemos en la primera diapositiva y en la segunda diapositiva, ¿no es cierto?, es un muñequito con una bandera, ¿sí? ¿Qué significa esto? Es para hacer algo metafórico. Nosotros tenemos un mástil o el palo donde está agarrado la bandera, y la bandera sería esa prótesis a extremo libre, una prótesis parcial removible, que vuela, ¿sí? Que vuela y que es lo que al paciente le genera tantos, digamos, de tantos problemas, le genera esa poca confortabilidad y termina dejando la prótesis y usándola, como les dije, dejándola en la mesita de noche, ¿sí? Entonces, la rehabilitación de los extremos libres, ¿sí?, en prótesis uni o bilaterales, ¿sí?, del maxilar superior o del maxilar inferior, estas prótesis parcial removibles van a tener movimientos de rotación. Esos movimientos de rotación se van a dar porque hay diferentes resiliencias o diferentes relaciones viscoelásticas entre el pilar y la brecha o el espacio desdentado. Todos esos movimientos de rotación, por ejemplo, de una prótesis parcial removible de cromo cobalto, va a producir fuerzas terminales de torque y van a terminar lacerando los tejidos blandos y los elementos dentarios que yo utilicé como pilar para sostener esa prótesis parcial removible. Y alteran todo lo que sea la retención, la estabilidad y el soporte de nuestro aparato protético removible. Como dijo el doctor Rugani, y para ya sintetizar, lo que vamos a tratar de resolver, lo que es la clasificación. La clasificación de Kennedy 1 y la clasificación de Kennedy 2, que son aquellos que abordan la problemática de los extremos libres. En el caso de la 1 es desdentado bilateral posterior sin pilares posteriores, y en el caso de la 2 son desdentado unilateral posterior sin pilar posterior. Nosotros tenemos que la problemática del extremo libre en una prótesis parcial removible es esa diferencia de resiliencia o depresibilidad que hay entre el ligamento periodontal del elemento dentario contiguo o colindante a la brecha y la fibromucosa y la mucosa que está en el reborde alveolar distal. Si estos dos elementos, periodonto y mucosa, bajaran en la misma depresibilidad, no existiría ningún problema. El problema es que hay una diferencia de depresibilidad de 10:1. Es decir, el periodonto tiene mucho menos depresibilidad que la mucosa. Entonces ahí es que se genera un proceso de desadaptación y la prótesis, a través de su eje de giro o fulcrum de la prótesis, empieza a moverse. Dichos movimientos no son el primer día que yo instalo un cromo cobalto. Muy por el contrario, el día que yo instalo un cromo cobalto, el paciente se va con los contactos oclusales correctos y la estabilidad correcta de la prótesis. Pero con el correr del tiempo se producen cambios fisiológicos que son, como les dijo que existía el doctor Rugani, y entonces esa prótesis empieza a desadaptarse, y es ahí
donde empieza esta problemática de los movimientos de las prótesis a extremo libre. La problemática clínica de estas prótesis a extremo libre es la diferencia de respuesta viscoelástica entre el elemento dentario y la fibromucosa que compone el reborde alveolar. Y no tiene un tope dentario posterior. Entonces es como esa bandera que nosotros mostramos al principio, que tiene un pilar, tiene un mástil, pero de ahí flamea para atrás, generando movimientos e incomodidad al paciente en el uso, en los alimentos, en el atrapamiento de alimentos y en laceraciones de los tejidos blandos. Otros estudios dicen que la problemática del extremo libre es el desajuste de los retenedores, una desarmonía oclusal y un dolor en los tejidos blandos, porque por ahí, al no haber una estabilidad en esta prótesis, se produce una inserción de alimentos entre la base o silla de una prótesis parcial removible y el reborde alveolar, y el paciente acusa molestias y dolor y lo saca de su zona de confort. Y por último, tenemos una constante reabsorción alveolar, porque como sabemos, es lo que les dije anteriormente, el día que yo instalo la prótesis, al mes, a los 2 meses o a los 3 meses, no existe la problemática. La problemática existe cuando empieza a tener esa prótesis sin mantenciones o rebasados periódicos, entonces ese aparato protético empieza, como por así decirle, a una palabra que no es muy científica ni muy pedagógica, pero empieza a cabalgar o empieza a chancletear. Y eso es a lo que nuestros pacientes vienen y por ahí dicen, por favor, doctor, ayúdeme en esta situación. ¿Cuáles son los movimientos que se producen en este tipo de prótesis? Movimientos de inclinación distal de la base o silla, movimientos de traslación perpendicular, movimientos de traslación horizontal y movimientos de rotación horizontal, movimientos de torsión. Todos estos movimientos son los que generan un disconformismo en nuestros pacientes. La mayoría de las prótesis parcial removibles, las extensiones distales, como dijimos, que se corresponden a la clase 1 de Kennedy, suelen dejar de ser utilizados porque el paciente presenta zonas de sobrecompresión, como que lo lastima, ¿sí? Si yo tengo un extremo libre, el paciente puede empezar a mover esa prótesis y puede empezar a lastimar la barra lingual, puede empezar a lastimar la base o silla, puede empezar a producir acúmulo de comida entre cualquier intersticio. Entonces terminan siendo estas prótesis parciales removibles prótesis inestables, poco retentivas, y van a presentar distintas palancas que van a favorecer ¿a qué? A distintas reabsorciones óseas. Y no estamos haciendo una odontología preventiva, porque una odontología preventiva no es solamente, o por lo menos en mi concepto, no es solamente la odontología preventiva de la preventiva y social 1 y 2 de nuestra facultad de odontología. También hacer un buen cromo también es una cosa es preventiva. ¿Por qué? Porque yo voy a tratar de conservar elementos dentarios con un buen diseño de cromo y voy a conservar altura de reborde para que esa prótesis parcial removible el día de mañana no pase a ser una prótesis completa. Y esa prótesis completa sin reborde volvemos a tener siempre digamos, una insatisfacción del paciente y una frustración nuestra en la cual nosotros no le podemos ofrecer al paciente soluciones que les den un confort y que los dejen llevar una buena calidad de vida. Y acá viene un poco, digamos, lo que nosotros planteamos, digamos, todo esto vendría a ser como una introducción a lo que queríamos venir a decir, bueno, el reto de los extremos libres. ¿Cuál es el reto de los extremos libres? ¿Cuáles son las opciones de tratamiento de acuerdo a qué? De acuerdo a esa mecanobiología de los maxilares, a conocer la biomecánica de una prótesis parcial removible, a conocer si puedo poner implantes en un hueso tipo 4 según la clasificación de Misch o de LeCornu-Sam, como nos comentó el doctor Rugani. Es decir, cuando hay una condición socioeconómica del paciente que no colabora, o sea, que no puede
acceder a implantes dentales. Es decir, hay una situación sistémica del paciente cuando el paciente tiene algún tipo de enfermedad o una edad cronológica que no me permite a mí llevarlo siempre a lo que sería óptimo una rehabilitación con implantes dentales. Por eso somos conscientes y creemos desde nuestra cátedra de prostodoncia 4B de que hay diferentes alternativas. Una alternativa, podemos ir desde la prótesis parcial removible esa de acrílico, que tiene que tiene como medios de retención alambres labrados del 0,6 o del 0,8, pero eso ya la contamos nosotros como unas prótesis provisionales. Pero después tenemos una prótesis parcial removible de cromo cobalto, que es la muco soportada PPR que nosotros hicimos cuando cursamos la materia de la cual nosotros somos docentes. Después viene prótesis combinada, que combina, como la palabra lo dice, prótesis parcial fija con una aparatología removible, pero como con un sistema de ajustes o con un nexo de unión, que son los ataches, que son un sistema de enchufes que actúan por fricción y que pueden ser de precisión o de semiprecisión. Y después tenemos implantes dentales, lo que es la vedette de hoy en día, que podemos transformar un extremo libre ¿en qué? En poner un implante por elementos dentarios que nos faltan. O bien, si tengo una brecha extensa y el paciente no tiene para ponerse económicamente o que el terreno nos limita, podemos poner dos pilares, un fantoma, y podemos rehabilitar así un extremo libre. Con algo fijo, implante soportado, implante retenido, y el paciente lo tiene como, lo incorpora como propio. En los lugares donde tenemos alguna limitación del terreno, económica, sociocultural, etcétera, etcétera, nosotros tenemos una nueva opción que tenemos que empezar a abrir nuestra cabeza y empezar a leer diferentes papers que dicen de que hoy por hoy hay una opción de tratamiento que es la prótesis parcial removible que vincula elementos dentarios y implantes dentarios en la zona distal de las brechas a extensión distal o las brechas a extremo libre. Es decir, todo empieza porque tenemos que empezar a abrir un poquito nuestra cabeza hacia las nuevas tecnologías, hasta las nuevas formas, y siempre estar basado en lo que es la odontología basada en la evidencia. Si hay papers y estudios que sustentan esto, nosotros podemos en nuestra práctica diaria también empezar a abrir nuestras mentes para darle mejores soluciones a nuestros pacientes. Vamos a hacer un rápido, digamos, un paseo rápido por lo que todos ustedes saben, pero por ahí vemos y sabemos, y por ahí esta es nuestra leccioncita de siempre, digamos, de que decimos que nunca hay que dejarle librado al azar el diseño del aparato protésico removible de cromo cobalto en nuestro mecánico dental. Somos nosotros, porque conocemos la biomecánica de la prótesis, conocemos los componentes mecánicos de la prótesis y conocemos el terreno en su función anatómica, fisiológica e histológica, como nos explicó el doctor Rugani. Somos nosotros los que debemos hacer el diseño de nuestra prótesis parcial removible. Ese diseño va a estar determinado y vamos a tener que focalizar en dónde van localizados los topes oclusales. ¿Lleva retenedores indirectos o no lleva retenedores indirectos? ¿Qué tipo de retenedores directos utilizarán? ¿Puedo utilizar cualquier retenedor directo en cualquier elemento dentario, en cualquier tipo de brecha, con pilares posteriores o sin pilares posteriores? ¿O existe alguna indicación con un fundamento biomecánico? Sí, hay un fundamento biomecánico. Y también conocer los conectores menores y los conectores mayores. En la diapositiva que estamos viendo, observamos que tenemos la colocación de topes oclusales. Esos círculos que están sobre la cara oclusal de premolares en color negro, que están colocados distales
a la brecha o mesiales al elemento dentario. Es lo mismo expresar de las dos maneras. Si yo trazo una línea imaginaria que pase por esos apoyos, se genera un eje de giro. ¿Qué es un eje de giro? Una bisagra, un fulcrum. La prótesis se va a mover en ese eje de giro. Entonces, yo si tengo, el paciente come algo pegajoso en el sector posterior, se va a incrustar en el sector anterior. Por lo tanto, eso es una parte de la biomecánica de la prótesis parcial removible que yo tengo que conocer. Volvemos a repetir lo mismo, esos movimientos de giro que se produce o movimientos de rotación que se producen en la PPR, quizás no se producen el mismo día que yo le coloco la prótesis al paciente, sino con el correr del tiempo, esa prótesis se va desadaptando y empiezan este tipo de problemática de movimiento de la prótesis parcial removible. Esos movimientos de rotación que se generan en la clase 1 y 2 de Kennedy, siempre decimos que es mucho más probable que se den ¿dónde? En el maxilar inferior. ¿Por qué? En el maxilar superior también existe ese eje de giro y fulcrum de la prótesis. Pero ¿qué, digamos, me lo contrarresta? Digamos, la extensión, yo tengo una bóveda palatina y tengo una extensión de conector mayor que me va, digamos, un conector mayor que me va a sentar, por así decirlo, sobre mayor cantidad de superficie. Por lo tanto, en el maxilar inferior, al tener una barra lingual, ese eje de giro fulcrum de la prótesis es mucho más pronunciado. No quiere decir que en el maxilar superior no pase, sino que es más pronunciado en el maxilar inferior. Si yo localizo esos topes oclusales en brechas a extremo libre, ¿sí? Van distales a la brecha, mesial al elemento dentario pilar colindante con la brecha. Como vemos en el dibujo, ¿qué logro con eso? Logro que cuando la prótesis, el paciente ejerce el acto masticatorio, la base o silla va a bajar y no me va a tumbar el elemento dentario. Si yo tuviera muy por el contrario, como tenemos en esta diapositiva que acabo de colocar, tenemos un signo visto, que es lo que corresponde, y un signo stop, que tengamos cuidado porque en ese momento eso es una alerta para que fracase nuestra prótesis parcial removible. Si yo en el signo visto, como decimos en la diapositiva, pongo el apoyo mesial al diente distal de la brecha, voy a mantener en los contactos de oclusión o masticatorio la relación de contacto con el diente vecino, en ese caso el canino. Si yo la coloco donde dice el fantasmita o el hombre está diciendo de que por favor eso tengamos en cuenta de que no, el apoyo lo pongo ahí donde, mesial a la brecha o distal al diente. Ese elemento dentario, que es un premolar, se va a tumbar hacia distal y va a romper la relación de contacto del premolar con el canino. Y voy a terminar perdiendo ese premolar donde yo he puesto un retenedor directo. Entonces, el día de mañana voy a hacer un cromo, pero ya es, al no tener el primer premolar, voy a poner el retenedor ¿en dónde? En el canino. Y así voy desdentando al paciente hasta en unos años brindarle una prótesis completa. Por eso es importante dónde vamos a colocar nuestros apoyos, ¿sí? En nuestras prótesis parciales removibles de extremo libre o brechas a extensión distal. En el caso de estas clases de Kennedy, estamos viendo en el primer dibujo o esquema, es una clase 2 de Kennedy, desdentado unilateral posterior, sin pilar posterior. En el esquema que está inferior, vemos es una clase 1 de Kennedy, desdentado bilateral posterior, sin pilar posterior. Nosotros sabemos que este tipo de prótesis necesitamos colocarle retenedores indirectos, que me van a hacer de stop o de un apoyo. ¿Para qué? Para que el conector mayor no se incruste dentro del terreno, ¿sí? Entonces, ¿cómo saco la ubicación de ese retenedor indirecto? Habría que volver a Kummer, que realiza la clasificación,
pero básicamente lo que podemos decir es que nosotros trazamos una línea imaginaria que me une la ubicación de los apoyos y sacamos la perpendicular lo más alejada posible y colocamos los apoyos que me van a cumplir a mí de freno o stop, retención indirecta, para los movimientos de rotación de dichas prótesis. Y siempre tenemos que tener en cuenta además que se coloca del lado opuesto donde no hay pilar posterior. Si yo en el primer esquema hay una línea trazada en verde y una perpendicular, va del lado opuesto donde no hay pilar posterior. ¿Hay pilar posterior en el sector izquierdo? No. ¿Va del lado derecho? Sí. En el esquema inferior yo tengo pilar, no tengo pilar en ambos lados, por lo tanto la retención indirecta va en ambos lados. Por eso decimos que los extremos libres se buscarán retenedores indirectas a ambos lados de la línea media en lo que es una clase 1 de Kennedy. ¿Sí? Entonces, hemos puesto los topes oclusales que dijimos que van distales a la brecha, hemos puesto nuestros retenedores indirectos. ¿Qué tipo de bases vamos a utilizar en este tipo de brechas extremo libre? Nosotros bases podemos tener una base colada metálica pura. Ese tipo de brecha, ese tipo de base o silla no nos sirve. A ver, no es que no nos sirve, no nos da posibilidad de rebasados periódicos o manutención de la prótesis, porque una base o silla metálica pura no se permiten rebasar. Entonces, yo voy a utilizar bases combinadas, es decir, mixtas, que llevan la parrilla, el enrejado metálico de cromo cobalto y acrílico para sostener los elementos dentarios artificiales. Cuando hay paso del tiempo y hay una reabsorción fisiológica de los rebordes alveolares, en algunas ocasiones seguramente tendré que hacer una restauración nueva, pero si no ha pasado tanto tiempo, puedo hacer rebasados periódicos. Por lo tanto, en este tipo de prótesis parciales removibles a extensión distal, nosotros preferimos las bases o sillas mixtas. ¿Para qué? Para poderlas rebasar. ¿Sí? ¿Qué retenedores voy a utilizar? Voy a utilizar retenedores que dejen independiente la silla. Por lo tanto, ese apoyo que yo puse distal a la brecha, ¿sí? Me va a ir unido a un conector menor y ese conector menor va a ir unido a un conector mayor. Y así tendremos qué tipos de retenedores directos voy a utilizar en una brecha extremo libre, un Nelly Martinet, un Acker invertido o un RPI, que irán en diferentes elementos dentarios. Unos estarán indicados en caninos, unos estarán indicados en molares, unos en premolares, pero todos tienen el común denominador que me dan una conexión semirrígida. ¿Sí? Entonces, este es el tipo de conexión semirrígida la que nosotros vamos a utilizar para rehabilitar con cromo cobalto nuestras prótesis parciales removibles. Y así tenemos, para sintetizar, una clase 1 de Kennedy sin pilares posteriores, brechas a extensión distal, a solucionar con lo de antaño, por así decirlo, que es una prótesis parcial removible. ¿Qué se colocan? Las bases o sillas. Dijimos que las bases o sillas tienen que ser bien extendidas. ¿Para qué? Para que me haga mayor distribución de las fuerzas, que se extiendan a fondo de surco anular, en el caso del maxilar inferior, fondo de surco, papila piriforme, como si fueran los límites de ese pedazo de silla, pero como si fueran los límites de una prótesis completa para la mejor distribución de las fuerzas que se generan durante el acto masticatorio. Colocamos bases bien extendidas y de material mixto, metal y acrílico. Los apoyos, ¿dónde van? Mesiales al elemento dentario colindante a la brecha, es decir, mesial al elemento dentario distal de la brecha. ¿Sí? Una vez que hemos hecho, voy a elegir retenedores que tengan dichas características de tener un apoyo mesial al elemento dentario o distal de la brecha. En este caso colocamos en premolares 2 Nelly Martinet. Luego sabemos y nos tenemos que preguntar, como dijimos anteriormente, que la retención indirecta sí la lleva la clase 1 o 2 o brechas a extremo libre.
trazamos una línea imaginaria que una esos apoyos y me va a dar el eje de giro o fulcrum de la prótesis, ese eje de bisagra que me iba a hacer permitir los movimientos de este aparato, movimientos molestos. Por lo tanto, saco lo más alejado posible, y como va de ambos lados, porque yo dije, no hay pilar posterior de un lado, va del lado opuesto, no hay pilar posterior del otro, va del lado opuesto. De ambas hemiarcadas coloco mis apoyos que me van a hacer de freno o stop de retención indirecta de ese aparato protético. Y solamente me queda conectar con un conector mayor, que es una barra lingual en el caso de que sea maxilar inferior. En el caso del maxilar superior, para la prótesis parcial removible de cromo cobalto, decimos que es un dedentado unilateral posterior sin pilar posterior. Brecha a extremo libre. Tenemos la base oscilla con las mismas características de la anterior, el apoyo también distal a la brecha, mesial al elemento dentario. De la mitad de la brecha a la arcada opuesta voy a poner un doble apoyo para estabilizar. ¿Por qué? Porque no existen prótesis hemimaxilares, sino que las tengo que anclar en el hemimaxilar opuesto, ¿sí? Esas brechas o esas prótesis parcial removibles de una sola hemiarcada son sumamente peligrosas, porque ante un accidente el paciente puede broncoaspirarse la prótesis y nosotros tener un dolor importante de cabeza. Entonces, reapuesto los apoyos, tenemos en nuestro retenedor directo, que en este caso vuelve a ser un Nelly Martinez, un estabilizador, que es el doble de Bonwill, y vamos a unir los apoyos para sacar el eje de giro fulcrum de la prótesis. Y del lado opuesto, donde no hay pilar posterior, vamos a colocar nuestro apoyo freno o stop, que es nuestro retenedor indirecto. Y por último, colocamos un conector mayor. Y los que les dije anteriormente, ese conector mayor, al ocupar mayor superficie que una barra lingual, me va a dar alguna cierta estabilidad más en superior que en inferior de estas prótesis parciales removibles. Dicho esto, de manera rápida, vamos a ver cómo es la secuencia de la ejecución de un cromo, para que clínicamente tratemos en nuestros consultorios aquellos que han dejado la facultad hace un tiempo y no se acuerden, y los que están en la facultad que se acuerden para los próximos exámenes o cuando lo vayan a cursar. Lo que hacemos, además de hacer estudios, historias clínicas, encerado de diagnóstico, preprotético, vamos a pasar a hacer el diseño hecho por nosotros, no por el mecánico dental, y dejarlo librado al azar a ellos, ¿sí? Vamos a dibujar nuestro futuro esqueleto o armazón de nuestro cromo cobalto. Luego que tengo hecho, acá si ustedes ven en las diapositivas, tenemos los pasos de confección de una prótesis parcial removible. En el margen izquierdo dice dento soportada, no le vamos a demandar demasiada, digamos, importancia, porque hoy estamos tratando la columna derecha, que es la de la mucodento soportada. Tallamos los descansos sobre las superficies oclusales de los elementos dentarios, tallamos planos guías para que me dé un claro eje de inserción de nuestro futuro aparato protético, ¿sí? Vamos a tomar impresiones en ambas, tanto para hacer un adento y por una muco, tomamos con una cubeta estándar correctamente adaptada, una impresión con el ginato, y mandamos las indicaciones al técnico. Y el técnico nos va a hacer, ¿no es cierto?, nos va a plasmar el dibujo que nosotros hicimos en un encerado. Entonces ahí tendremos lo que es el encerado de una mucodento soportada y el encerado de una dento soportada, ¿sí? En el encerado de la dento soportada no quiero entrar en el tema, pero ustedes ven que hay pilares posteriores y ustedes ven que los apoyos están cerquita de la brecha en ambos casos. No así en la que nos interesa hoy, que es la mucodento soportada, sin pilares posteriores, con apoyos distales a la brecha. Hacemos la visión crítica del encerado para que ese encerado después se traduzca en un colado en el armazón metálico, de acuerdo, vuelvo a repetir, aunque sea insistente, a nuestro criterio y no al criterio de nuestro excelente colaborador, que es el técnico dental, pero la responsabilidad del diseño
es nuestra. Luego vemos la estructura colada. La estructura colada ya sea del adento o la estructura colada de la muco, con las características que nosotros dijimos anteriormente. Si es dento soportada o muco dento soportada, se hace la prueba clínica del colado, que tenga un claro eje de inserción, no que haya que ponerlo primero por distal, después por mesial, y el paciente para colocarse tiene que hacer malabarismo. Entonces, que tenga un claro eje de inserción, que no produzca zonas de sobrecompresión y que al ocluir esos apoyos no generen contactos prematuros que traerán contracturas musculares y problemas a la larga en las articulaciones temporomandibulares. En el caso de que sea la dento soportada, solamente me queda poner un rodete y tomar la mordida. En cambio, en el caso de ser una mucodento soportada, hay diferentes técnicas, pero le vamos a decir la técnica de nuestra cátedra. Se hace una especie de cubetilla en el espacio desdentado que se va a retener en ese microenrejado que tiene la base osilla de la estructura colada, con acrílico autopolimerizable de color rosa. Se prueba como si fueran llevándolo con el cromo a la boca, se prueba que no lastime fondo de surco, etcétera, etcétera, y se toma lo que es una impresión funcional solamente de esa depresibilidad de la mucosa y solamente de esa brecha o extremo libre, porque los elementos dentarios ya los utilicé con esa impresión anatómica, estática, fiel que tomé con alginato cuando se las expresé hace un rato. Entonces, con silicona liviano, silicona regular, a presión manual o a presión masticatoria, vamos a tomar esa impresión funcional. En este caso, en la dento soportada que está en el maxilar superior, solo puse rodetes, y en el maxilar inferior hice cubetillas, tomé una impresión funcional con un material liviano regular y tomé la mordida. Hago la selección de color de los elementos dentarios y el mecánico dental va a ser el encargado de hacer el modelo modificado, que es una modificación del modelo original. Se hace vaciado por encajonamiento de las zonas o espacios desdentados con yeso densita para tener un mayor ajuste de esa base osilla, de esa silla de montar, de ese cromo, que es como si fuera la silla de montar de un caballo, que va a cabalgar sobre ese lomo del caballo y va a quedar lo más ajustado posible, para otro método más para evitar ese movimiento de flameo que tienen las prótesis a extremo libre. Tomamos el color, hacemos la prueba del enfilado y vemos el mutado de nuestra prótesis parcial removible. Sabemos que tiene que tener controles periódicos, ¿sí?, para ir controlando la oclusión y controlar este tipo de movimientos, y si es necesario, hacer diferentes tipos de rebasado. Y para redondear de este tipo de prótesis parciales removibles, nosotros vamos a utilizar una conexión semirrígida, que es donde está indicado en las brechas sin pilares posteriores. Lo que tenemos acá es solamente para que hagamos un parangón. Esto es una conexión rígida, donde no está indicada en las prótesis que estamos abocados hoy. Pero es importante ver que acá hay pilares posteriores. Y el apoyo va cerquita a la brecha y va unido a la silla y forma toda una entidad mecánica única. Pero eso es lo que nosotros tenemos que tratar acá de desvincular. Y desvinculamos con esta conexión semirrígida, que sí es lo que debemos utilizar, con un apoyo alejado a la brecha, un conector menor que va a ir unido a un conector mayor. Y terminado esto digamos, es el ABC, digamos, quisimos nombrarlo porque nosotros decimos que es una alternativa para nuestra sociedad de Córdoba, la prótesis parcial removible, porque no todo el mundo tiene acceso a la implantología. Y sabemos que hoy por hoy a todos nos está resultando difícil. Lo importante, hacer cualquier tipo de rehabilitación, pero bien fundada en esto que dábamos la odontología basada en la evidencia. Otra de las rehabilitaciones que ya tienen muchísimo tiempo es las rehabilitaciones de prótesis combinada. ¿Qué es lo que es la prótesis combinada? Combino prótesis parcial fija
con prótesis parcial removible de cromo cobalto y cuyo nexo de unión es un atache, que es un ajuste o es un aditamento, ¿sí? Que generalmente, en este caso, al ser a extremo libre, ¿sí? Voy a utilizar ataches dinámicos, como por ejemplo un seca dinámico, para que tenga una cierta discrepancia o una cierta movilidad por esa diferencia viscoelástica, que también nos traía problemas a la hora de hacer el diseño de un cromo cobalto común, como lo vimos hace un ratito. Entonces, tengo ferulizado el sector anterior, en dital puedo colocar dos ataches dinámicos, ¿sí? Corono y ferulizo el sector anterior para que no haya tumbamiento de los dientes. Siempre para hacer una prótesis combinada necesito coronar para poner la hembra o el macho de este sistema de ajuste, ¿sí? Y después coloco mi prótesis parcial removible, cuyo nexo de unión, dijimos, es un atache. ¿Qué es lo que es una prótesis combinada? Combino PPF, prótesis parcial fija, ¿con qué? Con prótesis combinada. Otro ejemplo de ello, bueno, ahí están, digamos, las dos partes puestas en el modelo, prótesis fija con prótesis parcial removible. Tenemos otro ejemplo, coronado los elementos dentarios y ataches, y la hembra en nuestra estructura de cromo cobalto. Dicho aparato puede ser retirado por el paciente para higiene o cualquier motivo las veces que sea necesario. No es necesario que vaya al odontólogo para que se pueda extraer la prótesis de la cavidad bucal. Terminada esa prótesis, entonces ya venimos con dos opciones de tratamientos. Una PPR de cromo cobalto, venimos con una prótesis combinada y vamos a ir a unas rehabilitaciones con prótesis implantos soportadas, unitarias o puentes. Esto es lo que vendría a ser, por así decirlo, lo óptimo, la vedette de los días en los que vivimos, lo más confortable para el paciente porque no se tiene que poner y retirar nada. Es decir, tiene una incorporación como propia y psicológicamente es mucho más estable. Brechas a extremo libre, tenemos que ver las características del hueso, como le dijo el doctor Rugani. Muchas veces el paciente tiene la capacidad económica para abordar este tipo de tratamiento, pero no tiene el terreno óseo. Entonces nosotros tenemos que poderle brindar al paciente un abanico de posibilidades a la hora de una rehabilitación. Entonces, en este caso, vemos que es un hueso que tiene altura, tiene disponibilidad vertical para la colocación de implantes, habiendo hecho estudios tomográficos, con BIN, estudios de ortopontomografía, radiografías periapicales. A esa brecha o espacio desdentado, anestesiamos, hacemos una incisión sobre el reborde, decolamos, hacemos nuestros alvéolos quirúrgicos, ¿sí? Con los diferentes fresados. Una vez que estamos fresando con pines paralelizadores, vamos viendo si ese extremo libre lo estamos violando con paralelismo entre esos pilares que vamos a implantar, y colocamos 3 pilares para solucionar esa brecha edéntula sin pilar posterior. Con el correr del tiempo y con cicatrizales puestos, coloco y veo la salud de esos gingival, una buena salud gingival, y no hace falta, hay técnicas a cubeta abierta, hay técnicas que generan una transferencia, hay técnicas de impresión directa, cubeta abierta, cubeta cerrada, todo es el tema de la implantología, pero simplemente puedo poner pilares, tallarlos si he puesto paralelos y no hay ninguna divergencia, y tomar impresiones con cubeta cerrada, como si yo fuera a hacer una restauración coronaria sobre un elemento dentario pilar, Hacemos la prueba de la estructura colada, que tenga fricción, que tenga ajuste, hacemos la selección del color y colocamos nuestros implantes, un implante, una corona, un implante, una corona, un implante, una corona, un implante. Y hemos solucionado con la implantología a esta brecha o extremo libre. En algunos casos
el paciente no tiene para hacerse o no conviene, o no tengo disponibilidad de ósea justo en la mitad de la brecha, puedo poner 2 implantes que tienen 1 o 2 fantomas. Por lo tanto, puede ser implantología unitaria o implantología a puente, con fantomas entre ambos anclajes. Y ahí, por ejemplo, tenemos un caso que era una clase 1 de Kennedy, subclase 1, desdentado bilateral posterior, sin pilar posterior, con una subclase que falta el primer premolar, y se resuelve todo y queda una arcada completa con lo que es la implantología, ¿sí? Entonces, ya vamos al avance, ¿no es cierto? Vamos al avance y sabemos que muchos odontólogos, que capaz que tienen una cierta afluencia de pacientes, pueden dedicarse solamente a, digamos, a ofrecer este tipo de tratamiento. Pero repito, hay que acordarse que el tratamiento puede estar condicionado por condiciones sistémicas, condiciones locales del terreno, condiciones económicas, condiciones del operador. Es decir, todo este abanico es para que nosotros seleccionemos de acuerdo a una multiplicidad y variantes para que podamos elegir correctamente algún tipo de tratamiento. Una PPR que vincula un soporte biológico e implantes dentales. Estos son unos papers, con el doctor Rugani por ahí nos inquieta pensar que en nuestra cátedra seguimos con la prótesis parcial removible. No escapa de nuestros pensamientos con el doctor Rugani el tema de proponer cosas nuevas, actualizar, pero bueno, es una tarea que estamos haciendo, que la hacemos de a poco, y esto es lo que nos motivó a buscar diferentes papers de las diferentes alternativas que se están usando, no digo que en el 2021, pero hace ya algunos años que se están utilizando. Ustedes se acuerdan que la prótesis parcial fija con elementos dentarios no se podía vincular por el DIGE, porque sabíamos que los elementos dentarios tenían un periodonto y el implante dental tenía una oseointegración, que era una anquilosis funcional sin periodonto. Entonces, hay algunos papers que hablan de una prótesis parcial removible que va a vincular, va a devolver elementos dentarios vinculando tejidos biológicos e implantes dentales. ¿Qué significaría esto? Poner al menos en las extensiones de la brecha, o sea, en distal de estas brechas, a extensión distal, valga la redundancia, poner 2 implantes que me van a servir de tope, y vamos a cambiar un poco esa clase de Kennedy, que era sin pilares posteriores, a una clase 3 de Kennedy, que es dentosoportada, con pilares posteriores, y que mejor estabilidad tiene a la hora del uso de las prótesis por nuestros pacientes. La prótesis mandibular, en combinación con un implante en extremo libre, es una alternativa que se propone últimamente, que es poner, como les dije, solamente un implante en el sector posterior de la brecha, y transformo esa clase 1 o 2 de Kennedy en una clase 3 con pilares posteriores. ¿Cuáles son las ventajas? Que han sido reportadas, y tenemos los artículos reportadas y publicadas en revistas científicas. En 1993, Kelhens habla de que da una oclusión más estable, que el desplazamiento distal de la base se reduce, que permite disminuir la extensión de la base protética. ¿Por qué? Porque yo me extendía lo más que podía. ¿Para qué? Para que haya mayor distribución de la fuerza. En cambio ahora, al tener un anclaje posterior, no es necesario que me extienda tanto. Se reportan casos de menor reabsorción de la base protética, ¿sí? Y tienen mejor retención, estabilidad y mejor función esta prótesis asociada a la implantología, una PPR asociada a la implantología, que la PPR común y convencional. ¿Qué desventajas tienen? Que por ahí se pueden fracturar. Aflojamiento de los pilares. Y el aflojamiento yo les diría que es un problema, pero es de fácil resolución. ¿Por qué? Porque arriba del pilar va un pilar bola,
o un locator, lo vamos a ver, si hay algún tipo de movimiento, el paciente se retira el cromo cobalto y lo vuelve a torquear. Es decir, son soluciones de fácil o de mediana complejidad. Hiperplasia tisular y la necesidad, como todo aparato protético, de manutenciones periódicas. La indicación está indicada en situaciones donde no es posible la inserción de múltiples implantes, por razones económicas o por terreno óseo inadecuado. ¿Sí? O malas experiencias, el paciente viene y uno dice, tenemos que hacer un cromo. No, yo no quiero que me haga un cromo. ¿Por qué no quiero que haga un cromo? Le digo, ¿por qué usted no quiere que le hagamos un cromo? Porque yo tengo uno y lo tengo en el monedero. Lo tengo en la billetera porque no lo puedo utilizar. Entonces, estas son algunas estrategias o algunas formas de tratamiento que les podemos ofrecer a nuestros pacientes. ¿Cuáles son las publicaciones que sustentan esto que estamos diciendo ahora? Hay dos publicaciones del doctor Federico Latorre Correa, que es quien tuve la suerte de conocer a partir de mi tesis doctoral en la Universidad de Antioquia de Medellín, que ha hecho estudios en elemento finito, de que ha unido, ustedes ven ahí en el dibujo, que ven elementos dentarios pilares y la brecha. Esos elementos dentarios pilares se ferulizaron, ¿sí? Se hicieron coronas, se ferulizaron, y se puso en distal un sistema de ajuste con y sin discrepancia en su estudio. ¿Qué es la discrepancia? Que tenga o no movimiento, seca estático, seca dinámico. Ahí utilizó un ERA de la casa Stern-Gorn, ¿sí? Puso otro sistema de ajuste más. ¿Cuál sistema de ajuste más? El que va arriba del implante. Puso un implante en distal de la brecha y arriba, ¿qué puso? Un locator, ¿sí? El locator es como si fuera un balatage que va a tener una hembra en la cara interna de la base oscilla del cromo. Entonces, hizo estudios de eso, y se vio que fue favorable para los dos sistemas. ¿Qué sistema? El locator, que es un sistema de unión del implante con el cromo, y de los elementos dentarios con su atache y el cromo. Ninguno, en las pruebas de elementos finitos, ninguno sufrió ninguna deformación. Toda la mayor cantidad de la fuerza, y ya les voy a mostrar un dibujito más adelante, la mayor cantidad de la fuerza se producen en el cuello del implante, porque el implante, al ser de titanio, tiene mayor módulo de elasticidad, y a mayor módulo de elasticidad de los componentes, mayor concentración de la fuerza. Es decir, que el cromo cobalto, la PPR que une implante con dientes, no sufrió ante las cargas verticales ninguna distorsión o deformación permanente. Ese es el dibujito donde decimos que siempre la mayor concentración de la fuerza se da en el cuello de la porción cervical de los implantes. Después se ideó el doctor Federico Latorre hacer un estudio donde sacaba el sistema de ajustes en el elementos dentarios, eso que dijimos, el atache, que coronaba los dos elementos dentarios. No puso nada. Puso solamente un cromo cobalto, digamos, retenido por los sistemas locator a ambos lados de la brecha. Entonces también vio que le daba resultado. Entonces, con la colocación de dos implantes en la parte distales de la brecha, puedo reponer brechas más extensas, porque ahí en el caso estoy reponiendo 3 elementos de un lado y 3 elementos del otro, y no le pongo como adicional ningún atache, ningún gancho colado, nada, y la prótesis da resultado. Es un mundo nuevo que se abre. Seguramente hace falta mayores estudios clínicos, reportes clínicos en los papers de los resultados, pero es una tendencia que está siendo, digamos, utilizada en el mundo, ¿sí? Y ahí tenemos el caso de que tenemos una prótesis parcial fija, va a tener un cromo cobalto, ¿y qué es lo que tiene atrás? Solamente 2 locator, esos cabecitas doradas que vemos atrás en las brechas a extremo libre. Y después tenemos una diapositiva que es un locator de carbono, que es uno de los adelantos de Straumann, o uno de los más estrenos de Straumann, que es un locator de carbono que se llama
el Novaloc, ¿sí? Que tiene algunas ventajas, pero bueno, no es motivo de acá. ¿Por qué utilizo un locator y no utilizo un un bola, como si fuera un pilar con una bola? Porque la distancia intermaxilar del locator, digamos, es más bajito que la bola. Y acuérdense que ustedes van a tener que tener altura para poner ¿qué? El bola o locator, el housing que va en el interior de la parrilla, el acrílico y el elemento dentario artificial. Por lo tanto, yo tengo que tener bajita altura para poder utilizarla en estos casos. ¿Sí? Acá, otro de los casos, no es del doctor Federico Latorre Correa, es de Camila Heitor Campos y sus colaboradores. Ahí sí han utilizado un implante con un con un pilar bola, ¿sí? Y un cromo con ganchos colados en los elementos dentarios. No utiliza ningún sistema de ajuste de precisión, solamente ganchos colados. También es una tendencia a utilizarlo. Quizás el doctor Federico Latorre es como más, no sé, espero que me perdone el término, más osado, y no utilizar ningún componente de ningún retenedor, ni colado ni de precisión. Y vio que le da resultado, ¿sí? Y acá tenemos también otro estudio del doctor Marco Antonio Flores de la Universidad de la Frontera, que dirige el posgrado, digamos, la especialidad en implantología. También tiene publicaciones de bola attach con cromo y con algún retenedor colado en los elementos dentarios pilares. Esto es gentileza de él, nos hemos comunicado con él, nos ha contado su experiencia y bueno, estamos en contacto con él para seguir creciendo en esto que es la aparatología, digamos, este nexo de unión que es la PPR entre componentes biológicos e implantes dentales. Y así para terminar, tenemos siempre que partir, como nosotros le decimos a alumnos, de una correcta historia clínica, correctos estudios complementarios de diagnóstico, ortopantomografía, radiografía, montaje en articulador, encerados de diagnóstico, ¿sí? Y a partir de ahí nosotros empezar a, como está ese hombre, parando y viendo diferentes abanicos de posibilidades de tratamiento para que nuestro paciente esté conforme, de acuerdo a su condición sistémica, económica, de terreno, psicológica, nosotros tengamos distintas opciones de tratamiento para ofrecerle. Pero volvemos a repetir a esas opciones que tengan un fundamento biomecánico, no opciones que las creamos nosotros o las crea el mecánico dental. Entonces, eso es por un lado, y por otro lado, para terminar, vuelve a estar el hombrecito con la banderita bendita, que era la bandera del extremo libre. Si nosotros empezamos a leer o empezamos a estudiar, quizá nos bajen la bandera porque estamos ganando la carrera, de esa carrera que es el reto de la rehabilitación de los extremos libres. De todos modos, bueno, ahora damos por finalizado, agradecer una vez más a todos los que están conectados, a los que nos han esperado, a la doctora Florencia González, al doctor Nicolás Peralta, a todos nuestros docentes, que veo que hay algunos docentes de nuestra cátedra que siempre nos apoyan y están presentes al lado nuestro, a la Facultad de Odontología, que seguramente me animo a hablar por Nelson, nos amamos los dos. Así que desde ya muchísimas gracias y ahí tienen el mail mío y del doctor Rugani, por las dudas que no podamos responder todas las preguntas ahora. Y siempre con el doctor Rugani decimos que tenemos un plan de estratégico que se llama hacer las cosas bien, siempre fundados en alguna buena literatura. Pero lo que creo que es importante, y con esto ya los dejo, es empezar a abrir la mente, empezar a ver los nuevos horizontes, empezar a salir de esas estructuras que teníamos para un crecimiento tanto de los profesionales, de los alumnos y de los colegas que se siguen formando día a día. Nada más, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los doctores
Nelson Rugani y Pablo Loyola. No sé si quieren hacerle alguna pregunta tanto al doctor Rugani como al doctor Loyola. Pueden hacerla en el chat o pueden abrir su micrófono, no hay ningún problema. Bueno, yo solamente agradecerles por la disertación, que realmente ha sido muy agradable. Y bueno, nada, me han sacado de varias dudas, así que les agradezco muchísimo el aporte y bueno, esperamos seguirlos viendo, calculo por. Bueno, Lorena, muchas gracias. De nada, doctores, gracias. Lore, Gracias, siempre Lorena. firme con nosotros, sí. No sé, perdón, Nelson, te interrumpí. No, que bueno, gracias a todos los que nos han escuchado, su paciencia y la deferencia de habernos acompañado. La verdad que con Pablo trabajamos juntos y pensamos que este tema le podría ser de mucha utilidad. Por supuesto que es como dijo el doctor Loyola, la cátedra está abierta, puede consultarnos a nuestros mails. Bueno, ahora no presencial, por las razones que todos conocemos, esperemos que esto pase muy rápido y que nos volvamos a volver a ver, a volver a hablar, mirándonos de frente, no a través de una cámara. Yo tengo las esperanzas que muy pronto vamos a estar de vuelta todos juntos en nuestra querida facultad, que es la facultad de los estudiantes. Eso no se olviden nunca, que la facultad es de ustedes. Y bueno, así que esperamos pronto volver a vernos. Es nuestro mayor anhelo de volver a conversar personalmente, de poder dar nuestros trabajos prácticos junto a ustedes y poder enseñarle algo. La verdad que la profesión nunca se termina de aprender y se aprende practicando, se aprende en la vida, con los años de trabajo en el consultorio, pero siempre la cátedra es un refugio para ustedes. Ustedes, por más que tengan 10, 15 años de recibida, yo ya no voy a estar, por supuesto, pero el doctor Loyola sí, van a ser bien recibidos como siempre. Así que nada más, les mando un abrazo a todos y bueno, quedamos a disposición con el doctor Loyola. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. De todos modos, Flor, no, ahí estaba el mail, no sé si está el mail ahí, y si no, que el mail institucional, y si no, que lo pidan algún colega que ya se haya recibido o tenga alguna sugerencia o algún aporte que también nos pueda hacer a nosotros. Nosotros siempre estamos abiertos a cualquier tipo de intercambio y diálogo para que sea para el crecimiento de todos. Perfecto. Desde mi parte, quiero agradecerle a los doctores por la brillante disertación desde la parte anatómica que dio el doctor Nelson Rugani, todo el repaso que nos hizo el doctor Loyola con sus combinaciones, por último con implantes. La verdad que fue muy grato escucharlo a ambos. Desde la Secretaría del Egresado les agradezco en nombre de esta Secretaría y de la Facultad de Odontología, a todos ustedes que nos han estado acompañando, a Nicolás que nos ha hecho el soporte. Así que desde ya, muchísimas gracias para todos. Bueno, buenas noches a todos y buen fin de semana para todos. A descansar.